El Audi A4 V6 se ofrecía con una gran cantidad de motores con cilindradas desde 1,6 litros, 100 CV, hasta 3 litros, 220 CV, de la versión S, cargada. Los más extendidos son 3 unidades. Gasolina 2,0 L ALT, 130 CV, gasolina turboalimentado 1,8 L, 150 CV, AVJ, 163 CV, BFB, 170 CV, AMB, Estados Unidos, y 190 CV, BEX, y diésel 1,9 TDI, 100 y 130 CV. El ALT de 2 litros es famoso por su exorbitante apetito por el aceite, que llega después de 100.000 kilómetros. Solo una cosa nos tranquiliza: el aumento del consumo de petróleo, por regla general, ya no aumenta y promedia 2 a 3 litros cada 10.000 km. El diésel 1,9 TDI es una unidad fiable. Con un kilometraje de más de 200.000 km, lo más probable es que tenga que prestar atención al estado de los inyectores de combustible. El 1,8 T sobrealimentado requiere más atención. Pueden producirse interrupciones en el funcionamiento debido a pérdida de estanqueidad y fugas de aire en el tubo que conecta el filtro de aire al compresor del turbocompresor. A menudo, la tubería se frota con una abrazadera cerca de la propia turbina, lo que provoca que aparezca un silbido y el motor no mantenga el ralentí. La turbina tiene una duración de al menos 200 a 250.000 km y, con un funcionamiento cuidadoso, puede sobrevivir hasta 300.000 km. La turbina restaurada es capaz de recorrer otros 50 a 60.000 km. La camiseta de plástico para refrigerante detrás del motor se deforma bajo la influencia de la temperatura y el tiempo y comienza a envenenar el anticongelante. Con un kilometraje de más de 160 a 200.000 km, la válvula solenoide del absorbedor No. 80 falla a menudo. El diésel crujido, después de arrancar un motor frío durante los primeros 1 a 3 segundos, es causado por un regulador de fase defectuoso combinado con el tensor de la cadena y el estiramiento de la propia cadena. El problema es típico de los motores de 2,0 L y 1,8 T y se detecta después de 200 a 250.000 km. Además, en 1,8 T, si el regulador de fase no se reemplaza a tiempo, los dientes del conjunto de la rueda dentada del árbol de levas de escape comienzan a desgastarse. Otros motores son raros, pero, por regla general, no surgen problemas graves con ellos. Ahora veamos las fallas menores comunes que son típicas de todos los tipos de motores Audi A4. Los problemas con el correcto funcionamiento de un motor de gasolina surgen debido a la falla de las bobinas de encendido, que mueren en el momento más inoportuno. Los problemas de arranque, independientemente de la presencia de errores, en el 90% de los casos están asociados a una avería del sensor de temperatura del refrigerante. Los soportes de motores hidráulicos con un kilometraje de más de 180 a 200.000 km a menudo requieren reemplazo, como lo indica la vibración. Con un kilometraje de más de 200.000 km, lo más probable es que sea necesario reemplazar el sensor de posición del cigüeñal y el sensor de flujo masivo de aire. En ese momento, el termostato comienza a fallar, cuyo reemplazo no es una tarea fácil. Con un kilometraje de más de 220 a 250.000 km, comienza a aparecer un error sobre la baja eficiencia del catalizador, que pronto deberá ser reemplazado. El Audi A4 V6 estaba equipado con una transmisión manual de 5 o 6 velocidades totalmente sincronizada, una transmisión automática con convertidor de par, Tiptronic, de 5 velocidades con un programa de conmutación dinámica DSP o un variador Multitronic continuamente variable con un programa de control dinámico DPR. La mecánica es muy confiable y sin pretensiones. El embrague de los automóviles con motor 1,8 T dura más de 160 a 180.000 km. La transmisión automática Tiptronic es generalmente confiable, pero con un kilometraje de más de 200 a 220.000 km, pueden ocurrir sacudidas y deslizamientos al cambiar. La razón es el desgaste de los embragues. Multitronic se instaló únicamente en las versiones de tracción delantera del Audi A4 V6. Los más problemáticos son los que se utilizaban antes de 2004. El variador requiere cambios de aceite regulares, de lo contrario se acelera el desgaste de la cadena y los conos, lo que provoca la obstrucción de los filtros y válvulas de la bomba de caja con productos de desgaste.
Esto, a su vez, provoca sacudidas, sacudidas y sacudidas, más a menudo al arrancar y detener el automóvil. La vibración durante una aceleración vigorosa es algo común con un kilometraje de más de 160 a 200.000 km. El motivo es el desgaste de la junta homocinética interna, trípode. La suspensión multibrazo del Audi A4 está fabricada en aleación de aluminio. Las palancas originales suelen sobrevivir entre 150 y 200.000 kilómetros antes de empezar a golpear. Después del reemplazo, los análogos baratos duran en promedio entre 30 y 50.000 km, los originales superan el umbral de 60 a 80.000 km. Las mangueras de freno comienzan a fallar después de un kilometraje de más de 180 a 220.000 km. Con un kilometraje de más de 200 a 220.000 km, es posible que sea necesario reemplazar la bomba de refuerzo del sistema de frenos. Al reemplazar usted mismo las pastillas de freno traseras, debe tener cuidado al empujar el pistón. Es mejor hacer esto usando un dispositivo especial que presione y gire simultáneamente el pistón. De lo contrario, se puede romper y una pinza nueva no es barata. Debido a un mal funcionamiento del interruptor de la luz de freno, rana, el icono ESP se enciende constantemente y el ABS periódicamente. En los 4 diésel hubo problemas con el conector de la bomba de vacío. La carrocería del Audi A4 está completamente galvanizada con muy buen acabado de pintura. No hay indicios de óxido ni siquiera en los primeros ejemplares. La bisagra de la guantera es un punto débil, con el tiempo se cae. Pero no se apresure a comprar uno nuevo. Una forma más económica de reparar es pegar la bisagra rota con un buen pegamento o asegurarla con tornillos autorroscantes. Con un kilometraje de más de 200 a 250.000 km, los píxeles de la pantalla de la computadora de a bordo a menudo comienzan a flotar. Con el tiempo, con un kilometraje de más de 200.000 km, el timbre del tablero también se silencia. La razón es la falla del altavoz. El compresor de aire acondicionado de rotación constante, continua, necesita urgentemente lubricación de sus partes internas. No tolera una pequeña cantidad y mucho menos la falta de freón y aceite en el sistema. Si se detecta una fuga, se debe buscar inmediatamente la causa y eliminarla, evitando operar el vehículo. El compresor en sí no se puede reparar y la necesidad de reemplazarlo surge después de un kilometraje de más de 160 a 220.000 km. En los Audi A4 diésel, la polea de compuerta puede sufrir daños debido al aumento de las vibraciones. Con el tiempo, será necesario reemplazar o lavar el núcleo del calentador. La necesidad de esto surgirá cuando, en climas fríos, con el motor completamente calentado, el aire caliente deje de ingresar a la cabina.